Me desperté ese día con una sensación extraña, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. La luz del sol atravesaba las cortinas de mi habitación, cálida y tranquila, pero dentro de mí todo era un caos inexplicable. Bajé las escaleras con la intención de tomar un vaso de agua y despejar mi mente. Apenas puse un pie en la sala, el sonido del televisor me recibió, pero lo que realmente me impactó fue lo que vi. Mis dos hermanos estaban ahí, sentados en el sofá, comportándose de manera extrañamente nerviosa. Uno de ellos, el mayor, estaba de pie junto al televisor, como si lo estuviera usando como barrera, mientras el menor sostenía algo detrás de su espalda. Había un aire de conspiración en la habitación, un secreto que parecía que no querían que yo descubriera. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, intentando mantener un tono casual, aunque mis instintos me decían que algo raro estaba ocurriendo. El mayor me miró por un instante, luego desvió la mirada hacia el televisor y lo apagó de golpe. Fue tan brusco que casi hizo que saltara del susto. Nada, no pasa nada, respondió rápidamente, como si estuviera tratando de convencerme más a mí que a sí mismo. Pero no era nada. En el suelo había restos de envolturas de dulces y papeles arrugados que no solían estar ahí. Algo estaban ocultando, y no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. ¿Y eso?, señalé hacia el montón de basura en la alfombra. Ambos se miraron entre sí, y el menor, siempre más tranquilo, intentó sonreír. Solo, limpieza tardía, ya sabes cómo somos. No, no sabía. Porque ellos nunca se molestaban en limpiar nada. Decidí no presionar más, ya tendría tiempo para descubrir qué estaban escondiendo. Pero entonces el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión como un rayo en un día soleado. «No abras», gritó el mayor, casi tropezando con la mesa de café al intentar detenerme. Eso solo hizo que mi curiosidad aumentara. ¿Por qué tanto alboroto? Ignoré su advertencia y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con la vecina, una mujer amable pero un tanto chismosa, sosteniendo su teléfono como si fuera una prueba de un crimen. «Creo que esto te interesa», dijo con una sonrisa que no me gustó nada. Extendió el teléfono hacia mí, y en la pantalla apareció un vídeo. Reconocí de inmediato a mis hermanos. Estaban en un parque, aparentemente bromeando con alguien, pero algo en la escena no me cuadraba. Era como si lo que debía ser una broma inocente hubiera ido demasiado lejos. La expresión en el rostro de la otra persona no era de diversión, sino de incomodidad. Mis hermanos se acercaron rápidamente, intentando arrebatarme el teléfono antes de que pudiera procesar más. «Dame eso», dijo el menor, tratando de sonar tranquilo, pero su tono delataba su desesperación. Logré esquivar sus manos y seguí viendo el vídeo. Sentí como mi estómago se encogía. No podía creer lo que estaba viendo. La vecina, como si estuviera disfrutando del espectáculo, simplemente se cruzó de brazos y esperó a que terminara. «¿Qué es esto?», pregunté finalmente, volviéndome hacia ellos. «No es lo que parece», comenzó el mayor, pero su voz se apagó cuando el menor le lanzó una mirada que claramente decía «cállate». Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué habían hecho? ¿Por qué lo ocultaban? La vecina, quizás al darse cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control, finalmente intervino. «Solo pensé que deberías saberlo. Estos chicos tienen un extraño sentido del humor». Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mis hermanos. Cerré la puerta y me volví hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza. «Tienen un minuto para explicarme esto». Mi voz era firme, algo que no ocurría a menudo. Ambos me miraron como si acabaran de ser sorprendidos robando un banco. «Es solo una broma», dijo el menor finalmente, pero su tono carecía de convicción. «Una broma que alguien más grabó y trajo a nuestra puerta. Eso no suena muy gracioso, ¿verdad?». El mayor suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Mira, no queríamos que te enteraras así. Pero no es nada serio, te lo prometo». Por un momento, quise creerles. Pero algo en sus expresiones me decía que había más de lo que estaban dispuestos a admitir. Después de lo ocurrido en la sala, no podía dejar de darle vueltas al vídeo. ¿Qué tanto me estaban ocultando mis hermanos? Ellos siempre habían sido bromistas, pero esta vez había algo diferente. La incomodidad en sus caras me dejaba claro que no era solo una simple travesura. Me encerré en mi habitación, tratando de calmarme, pero la curiosidad era más fuerte. Quería confrontarlos de inmediato, pero sabía que si los presionaba demasiado, terminarían cerrándose por completo. Decidí salir al pasillo, como si necesitara algo de la cocina, solo para espiar sus movimientos. Estaban en su cuarto, y aunque las paredes eran delgadas, sus voces eran apenas un susurro. Alcancé a escuchar algunas palabras sueltas. «No puedes saberlo. ¿Qué hacemos ahora? Esto va a explotar si no lo solucionamos». Mi corazón se aceleró.
¿Qué era tan grave que no podían contármelo? Me apoyé contra la pared, tratando de escuchar más, pero en ese momento el mayor abrió la puerta y me sorprendió. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono mezclando sorpresa y reproche. Solo iba a la cocina, improvisé, fingiendo indiferencia, pero sabía que mi excusa no era creíble. Me miró por un segundo, como si estuviera evaluando si insistir o dejarlo pasar. Finalmente, suspiró y se apartó para dejarme pasar. Su mirada era seria, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Cuando bajé, encontré en la mesa algo que no debería estar ahí, una tarjeta bancaria que no reconocía. No era de mis padres ni mía, eso estaba claro. La tomé entre mis dedos, inspeccionándola. Tenía un nombre que no me sonaba. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al menor, que se quedó inmóvil al verme con la tarjeta. «¿De dónde salió esto?», pregunté, levantando la tarjeta para que la viera. Es de un amigo». Su respuesta fue rápida, demasiado rápida para ser honesta. «¿Un amigo?», repetí, arqueando una ceja. La mentira era evidente, y ambos lo sabíamos. En ese momento, llegó el mayor y se situó entre nosotros, como si intentara proteger a su hermano menor. «Es nuestra, bueno, más o menos», dijo, cruzando los brazos. Su tono era más defensivo que aclaratorio. «¿Qué significa más o menos?», insistí, sintiendo como la frustración crecía en mí. Ambos intercambiaron miradas, esa forma de comunicarse que siempre me sacaba de quicio porque me dejaba fuera de sus secretos. Finalmente, el mayor habló. «No queríamos que lo descubrieras así, pero estamos tratando de ganar algo de dinero rápido». «¿Dinero rápido? ¿Con una tarjeta que no es suya?», pregunté, alzando la voz. No podía creer lo que estaba escuchando. El menor intentó intervenir, colocando una mano en mi hombro. «No es lo que piensas, de verdad. No hemos hecho nada malo, todavía». Esa última palabra fue como un golpe. ¿Todavía? ¿Qué estaban planeando? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Estos no eran los hermanos que conocía, los mismos que siempre me protegían y me hacían reír. Algo había cambiado, y no sabía si podría enfrentarlo sola. «Tienen que explicarme todo ahora mismo», dije, intentando mantener mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando. El mayor tomó la tarjeta de mi mano y la guardó en su bolsillo. «Es complicado. Solo, confía en nosotros, ¿sí?», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Confiar? ¿En serio?», respondí, cruzándome de brazos. Sentía que había un muro entre nosotros, y ellos lo estaban construyendo ladrillo a ladrillo. Decidí no insistir más por el momento. Sabía que no obtendría nada si los presionaba demasiado. Subí de nuevo a mi habitación, pero esta vez cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, sosteniendo mi cabeza entre las manos. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Sabía que, tarde o temprano, tendría que averiguar la verdad, aunque eso significara enfrentarme a ellos de nuevo. El resto del día pasó lentamente. Mis hermanos intentaron comportarse como si nada hubiera ocurrido, pero la tensión en el aire era palpable. Durante la cena, casi no hablaron, y yo tampoco. Mis padres, ajenos a todo, conversaban sobre cosas triviales, pero yo apenas podía prestar atención. Mis pensamientos estaban atrapados en ese extraño vídeo, la tarjeta bancaria y las palabras de mis hermanos. Esa noche, antes de acostarme, decidí revisar el cajón donde solían guardar sus cosas. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi culpa. Encontré un par de recibos, notas con direcciones y un papel con un código escrito a mano. Nada tenía sentido, pero todo apuntaba a algo más grande de lo que imaginaba. La mañana siguiente me desperté con la misma sensación de intranquilidad que había sentido el día anterior. Había dormido poco, y las imágenes del vídeo, la tarjeta bancaria y los recibos seguían dando vueltas en mi cabeza. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que enfrentar a mis hermanos y obtener respuestas, esta vez de verdad. Los encontré en la cocina, hablando en voz baja mientras desayunaban. Cuando me vieron entrar, ambos se callaron de inmediato. La tensión era palpable. Me serví un café lentamente, intentando mantener la calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Me senté frente a ellos y los miré fijamente. «Tenemos que hablar», dije sin rodeos. Mis palabras cayeron como un martillo en el silencio de la cocina. El menor dejó su cuchara en el tazón y desvió la mirada, mientras el mayor suspiraba pesadamente. «Ya te lo explicamos. No es nada serio». El mayor intentó sonar convincente, pero su tono lo traicionaba. «¿Nada serio?», repliqué, cruzándome de brazos.
Entonces, ¿por qué están actuando como si hubieran robado un banco? Ambos se miraron nuevamente, esa misma mirada que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. El menor finalmente rompió el silencio. No es lo que piensas, de verdad. Solo queríamos ayudarte. Esa respuesta me desconcertó. Fruncí el ceño, tratando de entender. ¿Ayudarme? Pregunté, confundida. ¿Con qué? El mayor se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Queríamos hacer algo especial para ti. Sabemos que has estado pasando por momentos difíciles últimamente. Pensamos en comprarte algo grande, algo que realmente te hiciera feliz. Por un momento, mis defensas comenzaron a bajar. Había algo genuino en sus palabras, pero todavía no explicaban el vídeo ni la tarjeta. ¿Y qué tiene eso que ver con la tarjeta bancaria o con ese vídeo? Pregunté, manteniéndome firme. El menor se tensó y el mayor apretó los labios antes de responder. Fue una idea tonta. Pensamos en hacer un pequeño negocio. Algo rápido y sin consecuencias, pero no salió como esperábamos. ¿Qué tipo de negocio? Mi tono subió un poco. Sentía que me estaban llevando por un camino lleno de evasivas. El menor se levantó de su silla de golpe, frustrado. No lo entiendes. Queríamos hacer algo bueno, pero todo se complicó. Ese vídeo, hizo una pausa, mirando al mayor como si buscara su aprobación para continuar. Ese vídeo fue un error. Solo estábamos bromeando con alguien, pero parece que lo tomó de la manera equivocada. ¿De la manera equivocada? Repetí incrédula. ¿Y por eso la vecina vino a nuestra puerta con una copia? Esto no es solo una broma, ¿verdad? El mayor intentó calmarme. Lo estamos arreglando, ¿de acuerdo? No tienes que preocuparte. Nosotros nos encargamos. Esa respuesta no me bastaba. Había demasiados cabos sueltos, y algo me decía que no me estaban diciendo todo. ¿Y la tarjeta? Insistí, esta vez mirando al menor directamente. ¿También es parte de este negocio? Él bajó la mirada, incapaz de responder. El mayor fue quien habló. Era parte del plan inicial. Queríamos usarla para cubrir algunos gastos. Pero no hicimos nada malo, no la usamos. ¿De quién es? Pregunté, aunque ya sabía que no me darían una respuesta clara. El silencio que siguió fue suficiente para confirmar mis peores sospechas. Mi frustración alcanzó su límite. ¿Se dan cuenta de lo estúpido que suena todo esto? Dije, levantándome de la mesa. No sé en qué lío se metieron, pero esto no solo los afecta a ustedes. ¿Qué creen que va a pasar si alguien más se entera? Esto puede salirse de control. El menor intentó detenerme. Por favor, no digas nada. Podemos arreglarlo, lo prometo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Pregunté, girándome hacia ellos. Esto ya es un desastre. ¿Qué tan grande es el problema realmente? El mayor se levantó y se acercó a mí. Su expresión era seria, casi suplicante. Por favor, confía en nosotros. No queríamos que esto se complicara tanto. Solo danos un par de días más. Lo solucionaremos. Quería creerles, de verdad. Pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo así. Esta situación estaba fuera de control y ellos no lo querían admitir. Finalmente, suspiré. Está bien. Les daré un par de días, pero si esto empeora, voy a contarle todo a mamá y papá. No voy a cubrirlos si esto se vuelve más grande. Ambos asintieron, aunque la preocupación seguía en sus rostros. Subí a mi habitación, todavía sintiéndome inquieta. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que ellos solucionaran algo que claramente los superaba. Esa tarde decidí investigar por mi cuenta. Regresé al cajón donde había encontrado los recibos y las notas. Esta vez busqué algo que pudiera darme más pistas. Encontré una dirección escrita a mano y decidí buscarla en mi teléfono. Era un lugar cercano, pero no reconocía el nombre. Esa tarde decidí que no podía seguir dándole vueltas a todo lo que había pasado. Estaba cansada de discutir, de sospechar y de sentir que no podía confiar en mis propios hermanos. Así que, cuando el menor tocó mi puerta para proponerme pasar tiempo juntos, acepté sin pensarlo mucho. Tal vez necesitábamos un respiro, un momento para recordar quiénes éramos antes de que todo esto nos enredara en problemas y secretos. ¿Qué propones? Pregunté, intentando sonar despreocupada, aunque mi mente seguía llena de preguntas. Una película. Como antes, cuando nos sentábamos los tres en el sofá y nos peleábamos por quién elegía qué ver. Su sonrisa era genuina, y por un momento, me sentí más tranquila. Nos reunimos en la sala y, por primera vez en días, la atmósfera no estaba cargada de tensión.
El mayor había preparado palomitas, mientras el menor encendía el televisor y buscaba algo ligero para ver. Me senté entre ellos, sintiéndome un poco más en paz. El ruido del televisor, el olor a mantequilla y la sensación de estar con ellos me hizo recordar tiempos más simples. A mitad de la película, cuando me acomodé en el sofá, sentí algo extraño en mi bolsillo. Fruncí el ceño y metí la mano. Para mi sorpresa, encontré un par de caramelos. Los sostuve en mi mano, confundida por un momento, hasta que giré la cabeza hacia mis hermanos. El menor intentaba disimular una sonrisa, mientras el mayor hacía un esfuerzo por parecer concentrado en la pantalla. Fue entonces cuando lo entendí. No pude evitar reírme en voz baja. Ellos se giraron hacia mí, fingiendo no saber de qué me reía. ¿En serio?, dije, levantando los caramelos para que los vieran. No sé de qué hablas, respondió el menor, aunque su sonrisa lo delataba. De repente, me vino un recuerdo tan claro que casi podía sentirme de nuevo como aquella niña pequeña de hace tantos años. Mis hermanos siempre encontraban la manera de ponerme caramelos en los bolsillos sin que me diera cuenta. Lo hacían porque sabían cuánto me gustaban, pero también porque mamá siempre insistía en que no comiera tantos dulces. Recordé cómo, después de la escuela, metía la mano en mis bolsillos y encontraba esas pequeñas sorpresas. A veces eran caramelos, otras pequeños chocolates, y siempre lo hacían con la misma intención, hacerme feliz. Era un gesto tan simple, pero tan lleno de amor, que en ese momento no pude evitar sentir un nudo en la garganta. ¿Te acuerdas?, preguntó el mayor, su tono cálido. Asentí, sonriendo mientras giraba el caramelo entre mis dedos. Siempre supe que eran ustedes, respondí, riendo. Claro que lo sabías. Nunca fuimos tan discretos como pensábamos. El menor se unió a la risa, y por un momento, todo se sintió como antes. El resto de la tarde transcurrió en esa misma nota. Hablamos, reímos y recordamos anécdotas de nuestra infancia. Fue una pausa necesaria, un pequeño refugio en medio del caos que habíamos vivido los últimos días. Pero sabía que no podía durar para siempre. Cuando la película terminó, el mayor se levantó y estiró los brazos. Creo que necesitamos más momentos como este, dijo, mirando primero a su hermano y luego a mí. Definitivamente. Mi respuesta fue sincera, aunque en el fondo todavía sentía que había mucho que resolver. Mientras recogíamos los restos de palomitas y apagábamos el televisor, algo dentro de mí cambió. Sí, ellos habían cometido errores. Sí, todavía había secretos que no me habían contado. Pero eran mis hermanos, las personas que siempre habían estado ahí para mí. Sabía que no podía simplemente darles la espalda, aunque todavía estaba preocupada por lo que podrían estar ocultando. Al anochecer, me senté en mi cama, sosteniendo uno de los caramelos que habían puesto en mi bolsillo. Lo miré por un largo rato antes de desenvolverlo y llevármelo a la boca. Era dulce, como siempre, pero esta vez también estaba cargado de nostalgia. No importaba qué tan complicada se hubiera vuelto nuestra relación, había algo que no cambiaría, ellos siempre encontraban la manera de hacerme sentir querida. El mensaje en mi teléfono era claro, pero ambiguo al mismo tiempo. Sentí un escalofrío al leerlo. ¿Quién podía estar detrás de esto? ¿Y cómo sabía que yo había encontrado esa dirección? Durante unos minutos, me quedé mirando la pantalla, debatiéndome entre ignorarlo o hacer algo al respecto. Finalmente, decidí que no podía quedarme con la duda. Tenía que ir. No les dije nada a mis hermanos. Salí de casa con el corazón acelerado y la dirección grabada en mi mente. El lugar no estaba lejos, era una pequeña cafetería en un rincón discreto de la ciudad. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, salvo por una figura que reconocí de inmediato. Era la vecina, la misma que nos había mostrado el vídeo días atrás. Me senté frente a ella, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué me enviaste ese mensaje?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ella sonrió, tomando un sorbo de su café antes de responder. Pensé que era hora de que supieras la verdad. Sacó su teléfono y me mostró algo que me dejó sin palabras. Era otro vídeo. En este, mis hermanos estaban devolviendo algo a una persona que parecía agradecida, pero también algo desconfiada. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. En el fondo, se escuchaban sus voces: queremos arreglarlo. Fue un error. No queríamos causar problemas. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Significa que tus hermanos ya resolvieron todo. Hicieron lo correcto, incluso antes de que tú lo supieras. Su tono era suave, casi comprensivo. De repente, todo encajó. Sus nervios, sus discusiones en voz baja, incluso su insistencia en que confiara en ellos. Habían estado trabajando para arreglar lo que fuera que habían hecho mal.
Sentí una mezcla de alivio y culpa. Había dudado de ellos, había asumido lo peor y todo este tiempo ellos habían estado haciendo lo posible por reparar sus errores. Regresé a casa con una sensación extraña, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Mis hermanos estaban en la sala, esperándome. Sus caras mostraban sorpresa al verme entrar. ¿Dónde estabas?, preguntó el mayor. Hablando con nuestra vecina, respondí, mirándolos directamente. El menor se tensó, pero antes de que pudiera decir algo, me acerqué y los abracé a ambos. Lo siento, dije, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. Dudé de ustedes, cuando siempre han estado ahí para mí. Ambos parecieron relajarse al instante. El mayor sonrió y me dio unas palmaditas en la espalda. Nosotros también lo sentimos. No debimos ocultarte nada. Nos sentamos en el sofá, y por primera vez en días, hablamos de todo sin secretos. Me explicaron cómo todo había comenzado como una idea tonta para sorprenderme, cómo las cosas se habían salido de control y cómo habían trabajado juntos para solucionarlo. Fue un momento de honestidad que no olvidaré. Mientras nos reíamos y recordábamos nuestras aventuras pasadas, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Sí, habíamos tenido problemas, pero al final éramos una familia. Y eso era lo que realmente importaba. Final inesperado. Cuando me levanté para ir a mi habitación, metí la mano en mi bolsillo y encontré otro caramelo. No pude evitar sonreír mientras mis hermanos me miraban, fingiendo no saber nada. Ese pequeño gesto me recordó que, a pesar de todo, ellos siempre encontrarían la manera de hacerme feliz. Y eso era suficiente.